Había un pueblo en el que todos eran ladrones. A la noche, cada habitante salía con la ganzúa y la linterna e iba a desvalijar la casa de un vecino. Volvía al alba y encontraba su casa también desvalijada. Y así todos vivían en amistad y sin lastimarse, ya que uno robaba al otro y este a otro hasta que llegaba a un último que robaba al primero. El comercio en aquel pueblo se practicaba solo bajo forma de estafa, por parte de quien vendía y por parte de quien compraba. El gobierno era una asociación para delinquir para perjuicio de sus súbditos, y los súbditos, por su parte, se ocupaban solo en engañar al gobierno. Así, la vida se deslizaba sin dificultades y no había ni ricos ni pobres. No se sabe cómo ocurrió, pero en este pueblo se encontraba un hombre honesto. Por la noche, en vez de salir con la bolsa y la linterna, se quedaba en su casa a fumar y a leer novelas. Venían los ladrones, veían la luz encendida y no entraban. Esto duró poco, pues hubo que hacerle entender que si él quería vivir sin hacer nada, no era una buena razón para no permitir que los demás lo hicieran. Cada noche que él pasaba en su casa, era una familia que no comía al día siguiente. Frente a estas razones, el hombre honesto no pudo oponerse. Acostumbró también a salir por las noches para volver al alba, pero insistía en no robar. Era honesto y no quedaba nada por hacer. Iba al puente y miraba correr el agua. Volvía a su casa y la encontraba desvalijada. En menos de una semana, el hombre honesto se encontró sin dinero, sin comida y con la casa vacía. Pero hasta aquí nada malo ocurría porque era su culpa. El problema era que por esta forma de comportarse todo se desajustó. Como él se hacía robar y no robaba a nadie, siempre había alguien que volviendo a su casa la encontraba intacta. La casa que él habría tenido que desvalijar. El hecho es que poco tiempo después aquellos que no habían sido robados encontraron que eran más ricos y no quisieron ser robados nuevamente. Por otra parte, aquellos que venían a robar a la casa del hombre honesto la encontraban siempre vacía y se volvían más pobres. Mientras tanto, aquellos que se habían vuelto ricos tomaron la costumbre también ellos de ir al puente por las noches a mirar el agua que corría por debajo. Pero esto aumentó la confusión, porque hubo muchos otros que se volvieron ricos y muchos otros que se volvieron pobres. Los ricos, mientras tanto, entendieron que ir por la noche al puente los convertía en pobres y pensaron, paguemos a los pobres para que vayan a robar por nosotros. Se hicieron contratos, se establecieron salarios y porcentajes. Naturalmente, siempre había ladrones que intentaban engañarse unos a otros, pero los ricos se volvían más ricos y los pobres más pobres. Había ricos tan ricos que no tuvieron la necesidad de hacer robar para que siguieran siendo ricos. Pero si dejaban de robar, se volvían pobres porque los pobres robaban. Entonces, pagaron a aquellos más pobres que los pobres para defender sus posesiones de los otros pobres. Y así, instituyeron la policía y constituyeron las cárceles. De esta manera, pocos años después de la aparición del primer hombre honesto, no se hablaba más de robar o de ser robados, sino de ricos y pobres. Y sin embargo, todos eran ladrones. Honesto había existido uno y había muerto enseguida de hambre. Este cuento de Italo Calvino se llama La oveja negra y que cada quien saque sus propias conclusiones de dónde aplica y por qué.